Hoy, 6 de agosto del 2025, con el tema El poder de la oración, nos acompaña la hermana Lina Medina Maute. Muchas gracias, hermano Raúl. Un feliz sábado para todos. Me gustaría que hiciéramos una pequeña oración antes de comenzar el tema. Bendito Padre, bendito Señor, muchas gracias. Te damos en esta mañana. Y al abrir tu palabra, Señor, te ruego que tú estés con nosotros, que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y podamos ver a Cristo, Señor, en este tema que voy a presentar en este momento. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Para las personas que están acostumbrados a escucharme de mis predicaciones, se van a dar cuenta que es un tema completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrada a presentar. Siempre me gusta hablar de profecía, justificación por la fe, el pacto eterno. Pero ahora, aunque bien el título del tema es el poder de la oración, una herramienta maravillosa que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos podamos comunicar con Él. Sin embargo, este tema, más que nada, es de un relacionamiento con el Señor. ¿Realmente conocemos al Señor? Muchas veces podemos pensar que sí, que nuestra relación con Dios está perfecta, pero vamos a ver que a lo mejor no. Y permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida para hacernos ver si realmente eso es así. Así que, mire, nosotros vamos a estudiar en esta mañana, como dije, el poder de la oración. Y vamos a hablar acerca del Salmo 109, un salmo un tanto extraño como para estudiarlo. O nosotros sabemos también que los salmos son oraciones, son alabanzas, son himnos. Pero este salmo difícilmente se puede usar en una reunión de oración o cantar ese salmo, difícilmente. Y vamos a ver. Pero antes que nada, quiero sentar una base en este. La base se encuentra en 2 Corintios 10:5. Yo recuerdo que la primera vez que tomé atención a este versículo se lo escuché al pastor Denis Prive. Y ahora lo vamos a ver. 2 Corintios 10:5 dice, nos vamos a centrar en la última parte, ¿ya? Pero dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso lo vamos a sentar como base en esta mañana. También lo que dice la hermana Juárez en el Camino a Cristo cuando habla acerca de la oración, que dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. ¿Realmente abrimos nuestro corazón a Dios como un amigo? Vamos a analizar. El Señor Jesús dijo en Mateo 15:19, dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón, ¿cierto? Salen los malos pensamientos. En Proverbios 23:7, Salomón dice, porque como piensa en su corazón, así es él. Entonces, lo que yo soy es un resultado de lo que pienso.
Y la hermana White en mensajes, no, en Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, dice, si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Así que es importante lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué es lo que pensamos? Es importante. Bien, vamos a ver entonces el Salmo 109. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Tenemos que David está orando y alabando a Dios en este salmo. No se nos olvide eso. Él está orando y alabando a Dios. ¿Y qué es eso? Orar y alabar a Dios, ¿qué es? Adoración. En otras palabras, David está adorando al Señor. Lo está adorando. Bien, veamos los primeros 15 versículos. Vamos a ir analizando. Dice el versículo 1. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque la boca del impío y la boca del engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa y con palabras de odio me rodearon y pelearon contra mí sin causa. ¿Qué está ocurriendo ahí? David le está contando al Señor, han hablado contra él, que están peleando contra él, ¿cierto? En pago de mi amor, él dice el versículo 4, me han sido adversarios, mas yo oraba. O sea, David está diciendo que él había amado, pero le habían pagado ese amor por mal. Y el 5 dice, y me han devuelto mal por bien y odio por amor. El 6 dice, pon sobre él al impío. Ya lo está identificando en este versículo. Ya lo está identificando diciendo que es un hombre. ¿Ya? Pero dice que ponga sobre él, sobre esa persona que le hizo daño a David, dice que ponga al impío. ¿Qué significa el impío? Una persona mala, ¿verdad? Una persona injusta. Podríamos decir un delincuente. David le está pidiendo al Señor que ponga al lado de ese hombre que le hizo daño a un delincuente. El delincuente a nosotros no nos va a hacer nada de bien, ¿verdad? Pero no tan solo eso. Y dice, y Satanás esté a su diestra. Ya el enemigo de los enemigos, el archienemigo de Dios, David está pidiendo que esté al lado de este hombre. Y vamos a ver que a medida que avanza el salmo, o podríamos decir la oración, va subiendo de tono. Vamos a ir viendo eso. El 7 dice, cuando sea juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean pocos sus días, tome otro su oficio, o sea, que se muera luego y que su trabajo tome otro. Eso en definitiva es lo que está diciendo David. Y recuerde, David está adorando a Dios mediante la oración. Mire el versículo 9. Sean huérfanos sus hijos y viuda su esposa. ¿Está deseando David aquí? Que este hombre se muera. El hombre que le hizo daño está pidiendo que se muera. Y el versículo 10 dice, y anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. O sea, ya no tan solo el mal que quería David para ese hombre que le había hecho daño, no era tan solo para él, sino también para sus hijos. Porque dice, y anden sus hijos vagabundos. Y terrible, ¿verdad? El 11 dice, tome el acreedor todo lo que tiene
y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia. ¡Wow! Dice que no quiere que le hagan misericordia. Ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Tampoco que nadie ayude a sus hijos. Y su posteridad sea talada. Sea borrado su nombre en la siguiente generación. O sea, David le desea a ese hombre que se muera. Desea que nadie le haga misericordia o compasión a sus hijos. Pero no tan solo eso. Que su posteridad sea talado, sea borrado su nombre. Ya es con el mal que él quiere y que sea borrado ese nombre, es que su descendencia y ascendencia sea borrada completamente de la historia. No quiere que haya registro alguno de la existencia de ese hombre. Y el 14 dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria. Yo les pregunto, hermanos, ¿es correcto lo que David está diciendo aquí? De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Pero ¿qué es lo bueno que está haciendo David en este caso? ¿Qué podríamos rescatar de esto? Porque yo creo que ninguno de nosotros aquí, si alguien nos ha hecho daño, nosotros vamos a orar, a pedir todos esos males que David está diciendo, ¿cierto? Porque el Señor a nosotros no nos ha enseñado que debemos amar a nuestros enemigos. Pero David está diciendo eso. ¿Qué es lo bueno que nosotros podemos rescatar que está haciendo David? David está siendo honesto con Dios. Prefirió decirle a Dios en oración toda su molestia, su rabia, su ira, en lugar de ir y decirle a otra persona. Que muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. En vez de decirle todo lo que nosotros sentimos en nuestro corazón a Dios en oración, vamos y se lo contamos a otra persona. ¿Y qué es lo que pasa a la otra persona? ¿Qué es lo que hace? Oh, nos hace ver a nosotros como víctimas. Entonces somos los pobrecitos y nos toca, pobrecita, lo que tú estás pasando. Pero esa no es la solución. Y aparte yo estoy difamando el nombre de esa persona, aunque yo esté diciendo la verdad. Pero no corresponde. Entonces, David le lleva todo su enojo a alguien que sí puede cargar y darle una solución a su problema. Esa es la diferencia. En el discurso maestro de Jesucristo, la página 71, dice lo siguiente. La oración no es expiación del pecado y de por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición, o sea, las palabras bonitas, no equivalen a un solo deseo santo. Por más bonito que nosotros le oremos a Dios, no tiene un solo deseo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. Ahí tenemos una oración sincera. ¿Dónde está el poder de una oración? Está en expresar
honestamente al Señor lo que hay en mi corazón. No buscar solamente palabras bonitas adorando a Dios mediante la oración, sino sacar todo lo que hay en mí, mi malestar, mi enojo, mi rabia que a lo mejor yo puedo tener contra otra persona, yo se lo tengo que decir al Señor. Y recordemos que David está adorando a Dios. ¿Qué significa adorar? Adorar a Dios significa tener la suficiente confianza en Él como para entregarle mi herida, mi dolor, mis dudas e incertidumbres y decirle, tú eres poderoso para sanar mis heridas, quitar mi rabia, quitar mi ira, quitar mi dolor y darle solución a mis problemas. Esa es una adoración verdadera. Porque ¿quién es el único que puede transformar nuestro corazón, cambiar nuestros pensamientos? Es Dios. Él es el único. Si yo voy y se lo voy a contar a otra persona, no va a ayudar en nada. A lo mejor todo lo contrario. Va a aumentar mi rabia porque esa persona va a contar otra cosa que de esa otra persona y va a aumentar mi rabia. Entonces no es una solución. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Con nuestro dolor, con nuestra incertidumbre, tal cual. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia y dejamos todos esos sentimientos en la casa o afuera de la iglesia. ¿Y qué es lo que se dice generalmente cuando se da la bienvenida a la iglesia? Oh, hermanos, aquí hemos venido todos gozosos a alabar al Señor. Eso no es cierto, porque no siempre vamos gozosos, llevamos nuestras cargas, llevamos nuestra rabia, nuestro enojo, nuestro pesar, nuestro dolor, nuestras heridas, las llevamos ahí, pero las dejamos ahí afuera, porque pensamos que Dios no tiene la solución para eso. David, después que Natán le dijo lo que había hecho, y después su hijo se enfermó, nosotros sabemos que David, mientras su hijo estaba enfermo, durante 7 días ayunó y estaba en silicio y ceniza. No comió. Ahí estaba, tirado en el suelo, pidiéndole al Señor. Y además estaba con la condenación de su pecado, ¿verdad? Pero una vez que le dieron la noticia que el niño murió, ¿qué hizo David? Después de lavarse, cambiarse de ropa, dice que entró al templo y adoró. Adoró a Dios en la angustia de su alma después de la muerte de su hijo. Ana, la madre de Samuel, nosotros sabemos que ella también sufría mucho. La otra esposa de su esposo la hacía sufrir. Y cada año que iban a Jerusalén a adorar al templo, Ana no iba feliz porque tenía dolor en su corazón. Pero en esa oportunidad dice que Ana oró a Dios con amargura de su alma y lloró abundantemente. No lo dejó en la casa. Su dolor y su amargura no lo dejó en la casa, lo llevó al templo y allá oró. Y nosotros sabemos que Dios contestó su oración. David en el Salmo 109 sabía confiar su problema. Claro que sí. ¿Se recuerda lo que decía 2 Corintios 10:5? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También los pensamientos malos. No tan solo los buenos, los malos también. Jesús en el Getsemaní.
Él estaba siendo tentado, Jesús estaba siendo tentado a evadir el dolor y protegerse a sí mismo. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? 3 veces hizo la misma oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué el Señor Jesús estaba diciendo esa oración 3 veces? Porque su humanidad quería reunir que venía. Y fue honesto con Dios, fue honesto con su Padre, se lo dijo 3 veces. Le dijo la misma oración 3 veces, pero incluyó, no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo venció el Señor Jesús en ese momento? Llevando cautivo todo pensamiento a su Padre. ¿Qué pasa cuando no soy completamente honesto con Dios? ¿Cuál es el mensaje que yo le estoy transmitiendo? Señor, yo mi problema lo voy a dejar aquí porque esto lo puedo solucionar yo. Yo voy a ir a tu casa, a tu templo, yo voy a ir a adorarte, pero mi problema lo voy a dejar aquí en la casa, porque eso lo puedo solucionar yo. No es algo tan difícil y yo lo voy a solucionar solo. Cuando Jesús estaba, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba siendo 100% honesto con su padre. ¿Y el padre lo había abandonado? No, estaba ahí al lado de él, pero no era manifestada su presencia para Jesús, pero estaba ahí. ¿Acaso Jesús tenía falta de fe? ¿Tuvo falta de fe al decirle sí, ¿por qué me has abandonado? ¿Tuvo falta de fe? No, era su humanidad, igual que la nuestra. Todo lo que sentía en ese momento se lo entregó a aquel que le podía dar la victoria, era su padre. Y por eso luego pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que tenía la plena confianza en su Padre celestial. Yo les voy a contar algo, hermanos. Ustedes saben que hace un tiempo yo quedé viuda, 2 años y medio. Este año, puedo decirles que este año tuve depresión. En realidad venía de antes, pero yo no lo quería asumir y no lo quería aceptar. Decía, ¿cómo yo voy a tener depresión? No. Y no se lo confesaba al Señor, para nada. Pero este año comencé a pasar ciertas situaciones en que me hizo darme cuenta que en realidad yo necesitaba ayuda y que tenía un cuadro depresivo. Y no era tan solo por la pérdida de mi esposo, sino que era una sumatoria de cosas que se venían de años y que colapsaron este año nada más. Colapsaron a principio de año, estuve pero súper mal, por allá abajo en el abismo estaba. El primer año que murió mi esposo me centré en escribir mi libro, El Pacto Eterno. Y puedo decir que me gozaba escribiéndolo, estaba contenta, pero a la vez yo les puedo decir que yo escribí ese libro con un grito apretado en mi garganta, porque quería decir muchas cosas, pero no las decía. Y eso se fue sumando muchas cosas, y este año colapsó.
Y no quería reconocerlo, no quería decir nada. Una, porque en nuestra iglesia lamentablemente hay gente moralista que en vez de ayudar juzga, eh, critica. Y yo me sorprendí porque en una oportunidad que yo ya no aguantaba, en realidad ya no lo soportaba, y lo dije en la iglesia, en un grupito chiquito que yo asisto. Somos muy afectuosos entre nosotros, muy familiar. Entonces yo pedí la oración y le dije, hermano, yo quiero pedir la oración por mí porque ya no puedo ocultarlo más. Dije, o sea, no quería ocultarlo, sino reconocerlo, ya no podía dejar de reconocerlo, que tengo depresión. Y una hermana después me dijo, hermano, yo quiero darle las gracias porque usted dijo eso, de que tenía depresión. Entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que dar las gracias? Porque eso la hace ver a usted más humana, o sea, como más pecadora, podríamos decir, no sé. Entonces yo dije, ¿qué es lo que yo, qué imagen lo que yo represento a la gente? Como cuando murió mi esposo, una hermana me dijo, Linita, yo no voy a orar por ti porque tú eres fuerte como un roble. Yo no le dije nada, pero quedé ahí como pensando y dije, pero ¿por qué? Si yo soy débil como cualquier ser humano, tengo mis flaquezas, mis luchas, mis batallas. Y ¿cómo me ve la gente? Pensé yo. ¿Superior? Por favor, de ninguna manera. Entonces quedé pensando en eso y les conté más o menos algunas cosas que yo hice durante este tiempo, eh, en el verano. Entonces, a pesar de que yo lo hacía, sabía que estaba mal. Yo igual oraba, porque yo dije, Señor, tú eres el único que me puede ayudar, el único. Yo sé que mañana lo voy a hacer, porque quiero hacerlo y no quiero. Tú me entiendes, le decía yo, el enredo que hay en mi cabeza, le decía yo, sí, tú me entiendes. Yo quiero hacerlo, es como una necesidad mía, pero a la vez no lo quiero hacer porque sé que tú no lo ves con buenos ojos. Pero aunque lo haga, yo igual voy a orar a ti, porque tú eres el único que puede ayudarme en esto. Y tuve que ser honesta con el Señor y decirle todo lo que había en mi corazón, mi enojo, mi rabia, mi dolor, mi ira, todo. Tuve que decirle. Y les voy a decir una cosa, en ese tiempo yo no soportaba el silencio de la casa, no lo soportaba. Pero ahora sí, puedo estar en silencio. Yo sé, ustedes me van a decir, claro, ponga música cristiana. Sí, pongo música cristiana. Pero lo que le quiero decir es que puedo aceptar ese silencio. Porque antes yo no podía, me venía un ataque de ansiedad y no podía soportar el silencio. Los días que no trabajaba me lo pasaba acostada. No tenía ganas de hacer nada. No tenía ganas de cortar el pasto, que a mí me encanta, tenía un jardín muy bonito. El pasto crecía y me daba miedo. Pero yo seguía orando, porque sabía que Dios era el único que me podía dar la solución. Entonces, David, en el Salmo 109, está llevando a Dios
todo lo que siente. David no está eligiendo ser perfecto delante de Dios, pero sí honesto con Dios. Eso es lo importante. El Señor quiere que nosotros seamos honestos con Él, que no usemos solo palabras bonitas cuando estemos orando al Señor. Contémosle todo a nuestro Padre Celestial. Veamos los versículos del 16 al 20 del Salmo 109. Y vamos a ir viendo lo que va ocurriendo con David. Mire, en el versículo 16 dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, ese hombre que le había hecho mal a David, y persiguió al hombre afligido y menesteroso y quebrantado de corazón para matarlo. Ese hombre que le había hecho daño a David, él no se acordó de hacer misericordia al hombre afligido y menesteroso. Entonces David ahora, mire, si nosotros analizamos el versículo 12, ¿qué es lo que le está diciendo David al Señor? En el versículo 12, David le pide venga quien le haga misericordia a ese hombre. Eso es lo que le está diciendo. No tenga quien le haga misericordia. Y en el versículo 16 le dice, porque él no se acordó de hacer misericordia. Entonces, si este hombre no se acordó de hacer misericordia, y David ahora le está pidiendo que Dios no tenga misericordia, que nadie tenga misericordia de él, ¿qué está pasando con David? ¿Qué está pasando con él? Está pasando de ser una víctima a ser un abusador. Y de esa manera se está condenando a sí mismo. En el versículo 21 dice, y tú, Señor Jehová, haz conmigo por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena. ¿Qué está pasando aquí? David está empezando a cambiar. Por primera vez en la oración, David se centra en Dios. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo perdí mi centro, que es Cristo, y me centré solo en mi pena, en mi dolor, en mi ira, en mi rabia, en mi enojo, en mis decisiones equivocadas que yo había hecho antes, y todo eso fue un cúmulo de cosas. Me centré solamente en mí y perdí mi centro, que era Cristo. Y eso es lo que estaba haciendo David acá. Pero por primera vez en la oración, David comienza a centrarse en Dios, comienza a verse a sí mismo como es y sus pensamientos comienzan a cambiar. Ya no se está desahogando y sacando su rabia por lo que le hicieron, que comienza a centrarse en Dios y recibir su misericordia. Por eso que David puede decir, líbrame, reconociendo que él necesitaba libertad y necesitaba la ayuda de Dios. David había dicho que Dios no tenga misericordia con su agresor, pero ahora reconoce que, que es él el que necesita misericordia de Dios. Eso es lo que está haciendo David. Nosotros empezamos a ver que su oración comienza a cambiar. Miren el versículo 22. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. David está viendo por primera vez dónde está la causa del problema. ¿Y qué decía? Decía que el problema era del otro. El problema era del otro que le había hecho mal. Pero ahora se ve a la luz de quién es Dios. ¿Qué hace?
reconoce que el problema es que su corazón está herido y reconoce que necesita de la misericordia de Dios. David pasa de su rabia y furia externa al dolor interno de su corazón y confía a Dios el dolor de su corazón herido. Y aquí hay un punto interesante, hermanos, que yo quisiera recalcar en esto. Aquí hay un punto interesante. ¿Sabe lo que hizo David? Aparte de su honestidad con Dios, lo bueno que hizo David, aparte de su honestidad con Dios, es que David decidió hablar con Dios acerca de lo que le estaba pasando. ¿Y qué pasa cuando decidimos hablar con Dios? ¿Cambia nuestro enfoque? Claro que sí. Mire, vamos a ver el caso de Job, así rápidamente, porque no nos vamos a centrar en esto, pero sí vamos a ver un ejemplo. Nosotros sabemos que en Job, en el capítulo 2, el Señor le está diciendo ahí a Satanás en el concilio que hay en el cielo, está reconociendo que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que era íntegro, ¿verdad? Está diciendo eso. Sin embargo, en Job 42:6, Job dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué es lo que se está arrepintiendo Job cuando Dios dice que él era un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿De qué? Mira, se arrepiente de las mentiras que Job tenía acerca de Dios, que él no conocía, pero salieron a la luz en medio del sufrimiento. Te va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que Job tenía mentiras acerca de Dios? Vamos a verlo. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Recuerde lo que dice la Biblia, engañoso es el corazón. Nosotros a veces podemos pensar que tenemos una relación con Dios muy buena, que tenemos una fidelidad a Dios y una fe y una confianza en Dios inquebrantable. Pero cuando estamos en medio del sufrimiento y el dolor, ahí se ve quiénes somos realmente. Y mire, por eso que Job en el capítulo 42, en el versículo 3, dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí que yo no sabía. Ah, entonces Job sí habló cosas que no entendía. Vamos a ver. Tenemos que ver el libro de Job, no tan solo acerca de la fidelidad de Job, sino más bien de la lucha de un hombre cuando está en medio del sufrimiento, la lucha que tiene para poder agarrarse de Dios en medio del dolor y sufrimiento, porque sabe que el único que le puede ayudar es Dios, como su única esperanza, su única y última esperanza. Esto es lo que tenemos que ver en el libro de Job. Mire, en Job capítulo 9, tenemos que ver que estos capítulos en realidad son una oración de Job. Él está orando a Dios. Y que esa oración después, en unos capítulos siguientes, es interrumpida por los amigos, por los 3 amigos que llegan. Pero Job está orando. ¿Ya? Pero mire cómo ora. Como ora a Dios. Y dice, Job, capítulo 9, versículos 22 y 23. Dice, al perfecto y al impío, él los consume. ¿Quién? Dios. Dios. Si el azote mata de repente,
se ríe del sufrimiento de los inocentes. Eso es lo que está diciendo Job de Dios, que Dios se ríe del sufrimiento. Se dan cuenta que en el contexto del sufrimiento están saliendo mentiras acerca de Dios que Job no sabía que las tenía. Él no sabía que las tenía, pero Dios sabía que las tenía. Claro que sí. Dios sí lo sabía. Mire, en el capítulo 10 de Job, los versículos 13 y 14. Estas cosas has guardado en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si peco, tú me observas y no me tienes por limpio de mi iniquidad. ¿Ya? Está viendo como Dios que observaba todo. Es cierto eso, pero no de esa forma así como para condenarnos. En el capítulo 6, versículo 4 dice, porque las saetas del Todopoderoso están sobre mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y me combaten. Y mire lo que dice en el 7:20. ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo, de modo que soy una carga para mí mismo? ¿Qué es lo que está diciendo Job aquí acerca de Dios? Está diciendo que Job es un blanco de Dios y que le tira sus flechas, y más encima con veneno. Eso está diciendo, que Job es un blanco para Dios, donde tiran ahí la puntería. ¿No es terrible eso? ¿Cuál era la imagen que tenía entonces Job acerca de Dios? Mire lo que dice Job 30, 20 al 22. Dice, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder sigues. Está diciendo que Dios no lo oye, no lo atiende y que Dios es cruel con él. ¿Usted pensaría acerca de eso de Dios si le pasan todas las cosas que le pasó a Job? Quizá uno podría decir, no, yo no pensaría eso acerca de Dios, claro, porque estamos bien, pero en medio del sufrimiento, ¿cómo reaccionamos? Eso es distinto. Pero en el capítulo 13 de Job, los versículos 3 y 4, Job dice algo importante. Se lo está diciendo a los amigos. Ahí ya Job le estaba hablando a los amigos, porque le dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de... ¿Con quién prefería hablar Dios? ¿Con sus amigos? O sea, Job, perdón, ¿con quién prefería hablar Job? ¿Con sus amigos? No, con Dios. Prefería orar con Dios, razonar con Él, porque Dios no le iba a mentir. En cambio, dice que sus amigos eran fraguadores de mentira. Estos versículos expresan el deseo de Job de hablar directamente con Dios, presentar su caso y encontrar una comprensión de su sufrimiento, a pesar de todas las mentiras que le dicen sus amigos. Refleja su fe y la creencia en la justicia divina. A pesar que dice que Dios es cruel, pero eso lo dice en un contexto del sufrimiento. Pero creía en Dios, creía en un Dios justo. Ahora yo pregunto una cosa. Orar a Dios de la manera que oró Job, condenando a Dios, es un pecado. Es un pecado. ¿A quién le llevo mi pecado? Si yo oro a Dios de esa manera como oró Job a Dios y que es un pecado, ¿a quién le puedo llevar mi pecado entonces? Si no es a Dios.
En Job 42, los versículos 7 al 9, nosotros ahí podemos ver que los amigos, estos consejeros de Job, fueron rechazados 2 veces por Dios. 2 veces. Y si nosotros tuviéramos el tiempo para leer lo que dijeron los amigos de Job acerca de Dios, claramente no fue lo mismo que dijo Job de Dios. Claramente no. Sin embargo, a pesar de que ellos no hablaron de Dios, lo que Job dijo, no dijeron que Dios era cruel, que era blanco de él para tirarle sus flechas, sus saetas, no dijeron eso, pero Dios los rechazó. ¿Por qué? Y además, Dios les dijo a ellos, a los amigos, les dijo, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si Job estaba diciendo que Dios era cruel, que no lo escuchaba, no lo atendía, y los amigos no dijeron eso, pero Dios le dice a los amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios consideraba que Job había hablado lo recto. La diferencia entre Job y los amigos de Job. ¿Saben cuál fue la diferencia? Los amigos de Job hablaron de Dios, hablaron acerca de Dios, pero Job habló con Dios. Esa es la diferencia. Nosotros no tenemos que hablar acerca de Dios en una oración. Tenemos que hablar con Dios. ¿Recuerden lo que dice la hermana Juárez? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Cuando usted tiene un problema y tiene un amigo de confianza, ¿le abre su corazón y le cuenta todo lo que hay? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer con Dios? Tenemos que hablar con Dios. Y por ese acto de que Job habló con Dios, fue aprobado por Dios. Y los amigos fueron rechazados. Por eso, gracias a esa experiencia del sufrimiento que pasó Job, pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Volvamos al Salmo 109, los versículos 23 al 31, que nos faltan. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Sigue orando David, ¿verdad? Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallecida por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, lo has hecho. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian y sean cubiertos de su confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. ¿Cómo empezó este salmo? Esta oración de David. Enojo, rabia contra esa persona que le había hecho un daño, con un corazón herido, pidiéndole a Dios que no tenga misericordia de ese hombre. ¿Y cómo termina esta oración? Termina con gozo y alabando a Dios. Un gozo que sale de un corazón restaurado, un corazón que fue sincero con Dios, que le dijo todo lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque sabía que Él era el único que le podía solucionar su problema.
David ahora sabe quién es su refugio y David alaba a Dios en la sinceridad de su corazón. ¿Cuál es el poder de la oración? En el Salmo 109 encontramos ira, dolor, alabanza. Todo esto en una oración sincera. ¿Cómo ocurrió eso? Sencillo. David cumplió con el principio bíblico fundamental. ¿Cuál era? La base que yo había sentado en esta mañana, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si nosotros hacemos eso, le aseguro que vamos a una relación con Dios mucho mejor de la que tenemos ahora. Mucho mejor. ¿Puede Cristo identificarse con David? Claro, claro que puede identificarse con David. Porque Cristo fue calumniado por aquellos que él amaba, igual que David. Fue tratado injustamente, fue impotente en las manos de hombres malvados, fue tentado a maldecir en lugar de bendecir. Y si Jesús se puede identificar con David, ¿se puede identificar contigo, conmigo, con cada uno de nosotros? Claro que sí, se puede identificar. Entonces tenemos que el Salmo 109 nos enseña las siguientes cosas, ya para ir cerrando. O sea, que la sanidad es un proceso. La sanidad es un proceso. Cuando tenemos nuestro corazón herido, cuando hay cosas que se han acumulado por años y no las hemos soltado, no nos hemos liberado, y vamos a Dios y se lo contamos todo, esa sanidad tiene un proceso. El Salmo 109 también nos enseña que es Dios quien nos da la sanidad, el único. Que mi sanidad no depende de que otras personas cambien. Si en mi matrimonio no fue bien, mi esposo me maltrataba, un ejemplo, y yo tengo rabia en mi corazón, independientemente de que si él cambie o no, mi felicidad no depende de eso. Mi sanidad no tiene que depender de eso. Mi sanidad depende de que entregue mi carga al Señor. Y Él es el que me va a restaurar. Aunque la otra persona que me hizo daño no cambie. Mi sanidad depende de que yo le entregue y le confíe a Dios mi corazón herido. Porque Él lo sabe. Él lo conoce. Pero quiere que se lo digamos. Quiere que se lo contemos. Todo lo que hay en nuestro corazón. Al entregarle a Dios mi corazón herido, ¿qué ocurre? Le permito que me revele todos mis sentimientos negativos que hay en mi corazón. Y de esa manera le permito que Él pueda quitar esos sentimientos negativos y los reemplace con ¿qué? Los reemplace con su paz, su amor y su fidelidad. Que el Señor nos ayude, hermano, nos acompañe y podamos tener una vida mucho mejor de la que hemos tenido hasta esta hora. Amén, así sea, hermana Lina. Nos vamos a poner de rodillas y le vamos a pedir a la hermana Lina que haga la oración, por favor. Sí. Amoroso buen Dios, que moras en el cielo, estamos agradecidos, Señor, en esta tarde, porque tú nos has mostrado lo maravilloso, Señor, que eres tú. Quizás el concepto que teníamos de ti ha mejorado, ha cambiado, no lo sé. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dejado esta herramienta maravillosa que es la oración.
donde podemos llevar todas nuestras cargas y todas nuestras penas a tu altar, Señor. Llevarlo ahí al altar. ¿A quién más podemos? Gracias por ser un Dios bueno y misericordioso, porque no nos abandonas. Tú nos quieres restaurar, tú nos quieres sanar, pero de la manera que podemos hacerlo es cuando vamos a ti, así como somos, miserables, quitados, con todo nuestro dolor, con todo nuestro enojo y con toda nuestra ira, con un corazón roto y herido, para que tú lo puedas restaurar, sanar. Padre Santo, quédate con nosotros en el resto de este día santo. Muchas gracias, porque tú eres nuestro Padre. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor porque Él puede restaurar nuestros corazones heridos. Damos gracias al Señor por ello. Hermana Lina, ¿será posible que se quede unos minutos más con nosotros y podamos Sí, así compartir las preguntas y los comentarios? Muchas gracias. claro que sí, Invitamos a los ningún hermanos, problema. muchas gracias. Invitamos a los hermanos que no activen su micrófono, sino que escriban en el chat sus comentarios o sus preguntas que tengan referencia con el tema que ha presentado la hermana Lina. Hermana Lina, usted habló un tema muy importante de ser honesto con Dios, de a lo mejor no ser tan eh, políticamente correcto con nuestras Bien, oraciones sí, y a veces fingir, porque yo creo que los adventistas somos campeones para eso, de fingir que está todo bien cuando no está todo bien. Ser honesto con el Señor como lo hizo usted y como lo tenemos que hacer todos, sacar todo lo que hay en mi corazón, parte de la sanidad que el Señor me va a dar después. No es que me quede solo ahí con el resentimiento, sino que es parte de esa restauración que el Señor puede hacer en mi corazón cuando yo soy honesto con Él. Pero a veces los adventistas mostramos una cara de que está todo bien, somos así es. adventistas, somos el pueblo remanente, está todo fantástico, todo bien, y la verdad es que a veces nuestra vida o nuestra familia puede estar cayéndose a pedazos, pero tenemos que ocultarlo. Qué importante es lo que hemos aprendido de este Salmo 109, lo que usted nos ha dicho, de ser honesto con Dios. Quizás no, quizás no necesitamos, parece que hay un micrófono activado. Hermana Ani, la vamos a silenciar, hermana Ani. Ahí está. Quizás no necesitamos contarle a todo el mundo. Hermana Ani, vamos a silenciarla. Quizás no necesitamos contarle a todo el mundo de nuestra situación. Claro, Podemos ser discretos, pero con el claro, Señor, ahí no hay que ser discretos, ¿cierto? Ahí sí que hay que abrir nuestro exacto. corazón. No sé qué nos puede decir al respecto. Yo creo que usted tiene toda la razón, hermano Raúl, en decir eso. Yo le comenté bueno, el otro día tuve que predicar en una iglesia y este mismo tema lo prediqué. Y les conté a los hermanos que yo había tenido depresión. Los hermanos quedaron sorprendidos, sorprendidos. Entonces, más de alguien me recomendó que yo no lo cuente. Por lo mismo, porque aquí, como decía usted, nosotros en la iglesia siempre fingimos que está todo bien, cuando a veces la persona lo único que podemos necesitar es un abrazo. Eh, es, es esa pregunta cuando se dice, ¿cómo estás? Que se dice como tan natural, pero en el fondo no es que a uno le interese cómo está realmente la persona, porque cuando uno se interesa realmente saber cómo estás,
se detiene a hablar contigo. Se detiene, te llama, te viene a ver, no sé, algo. Hay un interés. Pero ese como estás de pasillo, difícilmente uno va a hablar. Entonces, eh, me recomendaron no hablar y yo le dije, yo lo cuento como un testimonio, porque si Dios dejó registrado el pecado de David, que fue un pecado, violación, asesinato, fue un pecado terrible, lo dejó registrado, no lo ocultó, no lo cayó, es para que nosotros aprendamos de esto. Dejó registrado esta oración del Salmo 109 para que nosotros aprendamos y saquemos lección. Entonces yo también, yo dije, no, yo lo voy a contar, pero como un testimonio, porque hay muchas personas que pueden estar pasando lo mismo y no se atreven a hablar, lo ocultan. ¿Por qué hay tantos suicidios? Yo recuerdo años atrás, yo vivía en Santiago todavía, y recuerdo del caso de un pastor adventista que se suicidó. Entonces yo pregunté, ¿por qué se suicidó? Y dicen que él había dicho, un pastor me lo dijo muy cercano a él, yo, que no era tanto lo que él hacía, no eran sus acciones el problema, sino lo que pensaba, lo que había aquí en su mente, sus pensamientos. Y seguramente no le entregó sus pensamientos al Señor. Y, y este hombre se suicidó. Si él, yo quiero pensar que si él hubiese dicho a alguien que necesitaba ayuda, si hubiese ido a Dios pidiéndole ayuda, diciéndole todo al Señor, quizás no se hubiese suicidado. Y especialmente ahora, en nuestra época, en nuestro tiempo, hay tantos problemas mentales en nuestra sociedad. No quiero decir que están locos, pero hay muchos problemas emocionales, muchos problemas emocionales. Y nosotros los adventistas no estamos exentos de eso. Hay muchos. Yo estuve escuchando a un psicólogo adventista que se llama Gerardo Payán, no sé si alguien lo ubica, y Sí, él buenísimo. me ayudó mucho. Me llevó esos videos en el momento justo que yo lo necesitaba, porque yo solamente esto yo se lo conté a una amiga que ella había pasado lo mismo. Entonces yo dije, ella me va a entender. Y ella me mandó esos videos. Maravillosos, maravillosos. Yo entendí muchas cosas de lo que a mí me sucedía. Así que yo les recomiendo que lo busquen. Gerardo Payán se llama, psicólogo adventista. Y ahí anoté el nombre. Y podríamos entonces aprovechar de responder la pregunta de la Graciela, donde dice, y cuando alguien que no conoce a Dios pide un consejo de sus pleitos y problemas, ¿qué se hace? Y en otra parte dice ella, ¿se debe visitar a los psicólogos y psiquiatras los que conocemos a Dios? Bueno, si es como Gerardo Payán, que es cristiano, por supuesto. No sé qué le dice Claro, hermana Lina. exacto. Si un psicólogo que me va a orientar en las cosas de Dios, mire, si a veces solamente necesitamos centrarnos. Por eso yo digo, yo escuchándolo a él, yo me di cuenta que yo perdí mi centro. Yo había perdido mi centro en ese tiempo, por unos meses, podríamos decir. Yo perdí mi centro, escuchándolo a él. Entonces, si nosotros entendemos eso, que hemos perdido nuestro centro y nos volvemos a enfocar en Cristo, no es lo que me está pasando, yo creo que por supuesto que nos va a ayudar. Si el necesitar de un psicólogo no es algo malo, pero tiene que ser un psicólogo
y que sea un buen adventista, podríamos decir, ¿verdad? Con principios. Consagrado. Por supuesto, consagrado, consagrado. No voy a ir a un psicólogo mundano, por supuesto que no, por supuesto que no. Perfecto, sigo leyendo. La hermana Mirza dice, a mí me está pasando algo similar. Se siente mucho alivio contarle todo al Señor. Claro, videos de psicólogo cristiano ayudan bastante. Claro, como Gerardo Payán, por ejemplo. Está también la hermana Marisol Martín, también ella es psicóloga cristiana. Eh, Después viene otro comentario, dice, bueno, hermana Mirza, amén, gracias Señor por este sincero y poderoso mensaje. Eh, la hermana Lorena, mi esposa, dice, cuando estéis desalentados, permaneced mudos ante los hombres, no echéis sombra sobre la senda de los demás, mas decid a Jesús. Así es. Ministerio de Curación, página 410. Claro, ese debe ser el primer principio. Antes Exacto. de desahogarnos ante los hombres, debemos decírselo primero al Señor y abrir nuestro corazón. Eso debe ser primero. Y si hiciéramos eso, nos evitaríamos muchos problemas, ¿cierto, hermana Lina? Claro, claro que sí. Ahora, uno puede contar algo como en este caso, como un testimonio, pero no ir yo a dejarle todas mis cargas a la otra persona. Eso es lo Claro, que nosotros no podemos hacer. Porque mi carga es como que si yo se la estoy traspasando a la otra persona. Y eso es lo que no se puede hacer, no se debería hacer. Porque esa persona no las puede cargar. Pero Jesús claro. sí las puede cargar, porque ya pasó por lo mismo. Entonces sí las puede cargar. Y Él es el único que nos entiende verdaderamente y Él es el único que nos puede dar la solución. Ahora, si hay alguien que está eh, con algún problema, uno le puede por lo mismo y la situación es esta, te puedo ayudar de esta forma, oremos juntas, no sé, mostrarle de alguna forma, pero pero sí uno puede contar algo, no en detalle, por supuesto, de todo, todo, porque eso tiene que ir solamente al Señor. Pero sí podemos hablar entre nosotros, personas con confianza, que no después se ande divulgando por todos lados. Claro, uno podría a lo mejor, si supongamos yo estoy pasando una dificultad grande, una prueba, una pena, y viene un hermano o una hermana, me pregunta, hola hermano Raúl, ¿cómo está? Yo puedo ser sincero y decirle, bueno, estoy pasando por una dificultad, puede orar por mí, pero se lo estoy llevando al Señor. No necesito cargar a la otra persona y ni tampoco necesito detalle, sino que Claro, uno tiene que decir, se lo estoy llevando al Señor, estoy haciendo como David, llevándole toda mi pena, mi rabia, mi dolor al Señor para que Él me restaure y estoy en ese proceso. Con eso yo creo que cualquier persona queda más que conforme con esa respuesta, ¿cierto? Además sirve como testimonio. claro, exactamente, exactamente, que no somos súper. Yo me preocupé porque yo dije, ¿qué es lo que piensa la gente acerca de mí? No sé, que soy extraterrestre, que soy superior, no tengo idea, pero dije, ¿por qué me dicen eso? Entonces, no, Claro, somos mortales igual que todo el mundo, que tiene problemas, que tiene pena, que tiene tristeza. El hecho de que uno se esté sonriendo todo el tiempo, no quiere decir que uno no tenga problemas. Pero si ustedes me conocieran, yo soy una persona muy alegre, y mi corazón puede estar llorando por dentro, pero ustedes siempre me van a ver con una sonrisa. Entonces, porque yo digo, yo no puedo cargarle mi pena, mi dolor, mi tristeza a otra persona. No es que uno finja, es que no corresponde. Yo se lo tengo que llevar al claro, Señor. claro, ¿Y por qué yo tengo justamente. que tener una vida amargada? Digo yo, amargada. No, tengo pena, sí, pero yo me las arreglo con el Señor. Amén. Así es. La hermana Elsa dice, el pastor Restrepo, me imagino que se refiere a Norberto Restrepo, es un siervo de Dios que me ha dado consejos muy sabios y con el temor de Dios y no deshonrando a Dios. La gloria sea para Dios. Claro,
Así es, Después que uno se también. lo ha llevado, después que uno se lo ha llevado al Señor en primer lugar, le ha abierto el corazón, ha sido honesto con Dios, claro, uno puede tener algunas personas con quien poder conversar. Por ejemplo, a mí me gusta conversar con el hermano Luis Lemus, que también es un siervo de Dios, pero cada uno sabe a quién le puede abrir su corazón y de qué forma también para Exacto, recibir consejo, ¿cierto? Eh, exacto. dis- dice la hermana Graciela, excelente mensaje de parte del Altísimo, cómo nos hace entender Job y otros libros que tienen relación con el tema. Me ha gustado mucho saber qué hacer. Así es, hermana Graciela. Y el hermano Ramón copió el capítulo 29, el privilegio de la oración. Lo voy a leer, ¿ya? Dice, Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no es suficiente, necesitamos abrirle nuestro corazón. Para tener vida y energía espiritual debemos tener un verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él, podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es en el sentido pleno de la palabra estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. O sea, sacarnos la máscara y ser sincero con el Señor y para que Él pueda sanar. Mire, en el Salmo 109 creo que usted lo dijo mucho cuando David en el versículo 21 dice, y tú Jehová, Señor mío, líbrame porque tu misericordia es buena, o sea, sáname, estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido, dice en el 22. 26, ayúdame, oh Señor. O sea que detrás de esa sinceridad y de esa honestidad hay un corazón herido que le está suplicando al Señor que lo sane. Así es, así es. Ujú. La hermana Elsa pregunta si el tema fue grabado. Sí, está siendo grabado y después se sube al canal de Lidia Rojas. Ella misma lo sube. Ya, hermana Lina, parece que no hay más preguntas, más comentarios, solamente dar gracias al Señor por este mensaje, también por usted por contar su testimonio. Y nuevamente nos vamos a poner de rodillas porque esa es la forma correcta que dice la Biblia del Espíritu Profecía para orar. Y le vamos a pedir a usted nuevamente que por favor nos despida en oración. Desde ya agradeciendo el mensaje. Bien. Oremos entonces de rodillas. Padre Celestial, nuevamente acudimos a ti, a tu trono de gracia, agradeciéndote lo maravilloso que tú eres con nosotros. Eres un Dios amante, misericordioso con tus hijos. Siempre nos da la solución a todos los problemas que nosotros tenemos, pero tú quieres que vayamos a ti tal cual somos. Así que ayúdanos, Señor, a tener un relacionamiento maravilloso contigo, Señor. Sin fingimientos, sin palabras bonitas, ni maquillar lo que hay en nuestro corazón, sino que seamos sinceros. Padre Celestial, muchas gracias por este salmo que podríamos decir es tremendo lo que David estaba expresando en su corazón, esto contigo. Y ayúdanos así a nosotros también a ser honestos contigo, Señor. Así como Job, que fue honesto contigo y que decidió hablar contigo más que hablar de ti. Hablar contigo. Padre Celestial, tú eres nuestro Padre y tú suples todas nuestras necesidades, hasta nuestras necesidades emocionales, en que a lo mejor necesitamos afecto, no sé, algo, no tan solo en las necesidades físicas como el alimento, la casa, el trabajo, también necesitamos que nuestro corazón esté contento con el cariño de las demás personas, con el amor de las demás personas. Pero tú lo suples todo, Señor. Porque muchas gracias porque tú eres un Dios bondadoso y misericordioso. Quédate con nosotros, mi Dios bendito, con nuestras familias que representamos. Y que este tema haya podido ser
de ayuda para alguna persona que esté pasando por lo mismo, que tenga alguna aflicción, alguna tristeza, algún enojo con alguien, que tú le puedas calmar y sosegar su corazón. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno. Te lo agradecemos y pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Lina, gracias al Señor. Y el próximo sábado está invitado el pastor Manuel Ospino con este mismo link a las 11 horas de Chile. Vamos a participar del culto divino y mañana, domingo, está el hermano Waldo Lira en la madrugada de oración a las 5:30 y durante todos los días de la semana tendremos un invitado especial. Muchas gracias, hermana Lina, que el Señor la bendiga. Igualmente, bendiciones a todos, que estén Bendiciones a bien. todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, que hermana Dios Lina. Gracias por su testimonio. Bendiciones. Bendiciones, hermana Lorena. Disculpe, la hermana Elsa creo que pide el link, se llama el canal Lidia Rojas La Torre de YouTube y está en el grupo de WhatsApp nuestro, hermana. Ya que esté muy bien, bendiciones, gracias. Chao, chao, chao.